ya mismo conectados con una nota que es muy interesante porque es uno de los jóvenes economistas que más está creciendo en los últimos tiempos, que más información aporta en las redes sociales. Estamos con Salvador Vitelli. ¿Cómo estás, Salvador? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. Salvador, ¿cómo estás viendo esta transición financiera desde una economía intervenida a una economía, digamos, bueno, suponemos que va a ser más abierta, suponemos que con fijación de precio en el mercado, pero ¿qué expectativas tenés para el lunes? Yo creo que la palabra clave allí fue el suponemos. Está todo en base a la suposición. Definiciones no tenemos casi ninguna, excepto algunos nombres, algunas figuritas que vamos a tener ahora dentro de poco. Un poco quizás sacando de implícito los perfiles, se puede llegar a saber un poco lo que intentan o lo que quieren hacer, pero sí, en definitiva, uno tiende a pensar de que vamos a un mercado menos regulado, derechos de exportación parecería que van a quedar, no se ve un inmediato algo en torno a eso, si bien ayer hubo una reunión con el nuevo equipo de agricultura, bueno, ahí Carlos estaba mencionando que hay modificaciones con respecto a eso. Pero bueno, en definitiva la expectativa es bastante alta y me parece que la sociedad en sí misma tiene una expectativa bastante fuerte. Lo que sí, el desafío por delante es titánico por el hecho de que se deja una situación macro muy debilitada y la parte financiera ha tomado nota de esto. Bueno, lo que está sucediendo con las LELIQs, los pases, etcétera, deja implícito lo que está pasando. Todo un reacomodamiento más de corto plazo, intentando tener la flexibilidad para ver qué pasa a partir del lunes. Ayer fuiste uno de los primeros que pusiste un tuit diciendo se hizo una operación en el mercado de cambio de 500 pesos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo quedó después en el día y ya te paso a buscarlo? Sí, esa es una operación en el mercado mayorista de divisas. Es básicamente una operación que se concertaba ayer a liquidarse el día lunes. Llamémosle una suerte de futuro cortito o como donde se swapea la posición. Es decir, probablemente allí lo que sucedió es alguna institución financiera que quedó comprada en divisa, como no puede mantener posición neta, ya sea vendida o comprada, y se termina vendiendo, por ejemplo, a liquidar el lunes, entonces se hace ese tasa, que en definitiva no quiere decir de que el mercado, o por lo menos la devaluación vaya a ser a 500 pesos, 470 como se tradeó ayer, porque además los montos eran poco significativos. Estamos hablando de que ayer se negociaron 6 millones de dólares, cuando el monto de contado, estamos hablando de volúmenes de 300, 200, 250 millones de dólares diarios. Entonces, no es significativo, no es representativo, pero bueno, te da un poco la expectativa de lo que está prediciendo el mercado, que dista bastante de lo que estaba viendo los futuros. Pero bueno, ayer los futuros se calentaron un poco por esto, por en definitiva lo que sucedió en este mercado, que prediciaron otro dólar oficial bastante distinto al que tenemos ahora. Salvador el Bueno, escuchame una cosa. ¿Cómo crees que va a tomar el Como mercado Salvador el el Bueno. lunes? Y sí, Salvador el Bueno. Escuchame, siempre le dijimos Salvador el Bueno, ¿qué te molesta? Te podría decir el Salvador que todavía tiene pelo, no sé por cuánto tiempo, pero ya tiene. Podría decirle Salvador el Flaco, Salvador el Joven, Salvador el más bonito. Mirá hasta dónde llego, pero le digo Salvador el Bueno que resume todo. Escuchame una cosa. Ya vamos a hablar con Carlito Arbía, ya vamos a hablar un día con Carlito Arbía, me va a tocar a mí. Dale, seguí nomás. Salvador, contame, ¿qué pensás que puede pasar en el mercado si se anuncia cuando se reabra, será el lunes, será el martes, en el momento que sea, que el tipo de cambio oficial, que yo me imagino no se va a liberar el día siguiente a la asunción de Milei, es de 650? ¿Se va a Yo creo que desinflar el allí, mercado? a ver, me parece que eso ya se está empezando a incorporar un poco en precios de que vamos a ese camino. ¿Por qué? Milei fue muy explícito en que no va a levantar el cepo. Entonces, si no vas a levantar el cepo, probablemente no vayas a necesitar un tipo de cambio tan alto para seguir en el esquema de dólar artificial, llamémosle, un dólar que no es de mercado estrictamente, para tener otro. Probablemente vaya a querer ir a un tipo de cambio desdoblado, pero formalmente, no como tenemos ahora, que es un desdoblamiento del desdoblamiento, un desdoblado comercial donde vaya Expo e Impo a un tipo de cambio, llamémosle 650, y otro tipo de cambio financiero. Eso por ahora es un poco lo que dejan entrever con algunos comunicados
y que no vas a levantar el cepo. Si no levantás el cepo vas a tener brecha. Si tenés brecha, no tenés unificación, en definitiva. Entonces, lo que puede suceder ahí es un poco una normalización de expectativas por el hecho de que hay actores también que están esperando la unificación. No digo de que sea malo, sino que, bueno, yo tiendo a ser algo más prudente con eso, por el hecho de que, bueno, fijo las expectativas un poco más abajo, pero bueno, la disparada inflacionaria, de todas maneras, en diciembre, enero va a ser bastante ágil, sobre todo también la corrección de otros precios relativos, no solamente el dólar, tema tarifas y combustibles. A ver, si nosotros en noviembre tenemos una inflación del 12%, la inflación anualizada va a estar rondando el 159% anual. ¿Qué crees vos que va a hacer el próximo gobierno con la tasa? Estamos siempre en el suponemos porque no hay información, eso está clarísimo. ¿Iremos a una tasa fija o dejará que se fije libremente en el mercado? Yo creo que puede llegar a ir un esquema donde la tasa de imposición en el plazo fijo no la fije el Banco Central, ¿sí? Que en definitiva fue un poco eso lo que te armó lo que llaman ahora la bola del ELIX. Porque en definitiva, al establecer una tasa mínima de lo que tienen que pagar los bancos quedaban obligados a tomar esos depósitos y calzarlos con, en este caso, letras. Puede llegar a haber una liberalización de ese tipo de tasa. Suba no la veo por el mismo hecho de cómo critican el déficit cuasi-fiscal. Entonces es un oxímoron pensar en suba de tasas al mismo tiempo que estamos criticando el cuasi-fiscal del Banco Central. Entonces quizá vayamos a tener tasas reales negativas en este corto plazo para luego empezar a pensar en tasas reales positivas a partir de 2025. El problema allí es la transición. Me parece que la transición en el mercado de pesos puede llegar a estar bastante volátil por todo lo que se está hablando de pasar los pasivos del Banco Central al Tesoro. Allí estamos agregando riesgo, estamos seguramente alargando duration, que es en definitiva alargar los plazos a lo que se va a dar, y un posible descalce de bancos. Los bancos van a tener que pedir algún put contra esto. Esto es algo por ahí un poco más técnico para el público general, pero se requiere otra artilugia financiera que no está hoy en día priceada, ¿te parece? Y por eso los bancos se pasaron del ELIX a PASES. ¿Qué significa esto? De que se pasaron de instrumentos que vencen cada 28 días a instrumentos que vencen cada uno. Sí, está bien. Ahí vamos a llevarle una idea a la gente que nos está escuchando. Vamos a hacer negocio. Hoy tenemos una caución en el 95% anual. Muy barata la caución. Y algunas versiones que me llegaron a mí dicen que probablemente los pases, esa cantidad de dinero que está en el Banco Central, hay alguna idea de bajar la tasa a 0%, cosa que ese dinero salga al mercado y podría precipitar una mayor baja de tasas. ¿Vos eso lo estás viendo? Porque yo veo que la tasa está yendo para abajo, o sea, sobra peso en el mercado. Bueno, si pasa eso, la tasa de caución se va a desplomar. ¿Por qué? En los días que hubo licitaciones del ELIX y que esos pesos quedaron fuera, no se renovaron las LELIX, la tasa de caución se desplomó incluso con el poco dinero en términos agregados que había salido de las LELIX. ¿Qué quiere decir esto? Que lo poco que había, que se pudo haber ido a caución, te desplomó la tasa. Imaginemos una montaña colosal que hoy son los pases, que son 16,5 billones de pesos que se vuelquen en ese mercado, la tasa te la desploma. Entonces ahí va a haber que haber algún garante y no quita de que vaya a estar, no sé, hablemos de Banco Central ofreciendo alguna suerte de garantía, porque en definitiva esa tasa, si no, es para la baja. Y una pregunta personal, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Adelante. ¿Estás caucionado? No. ¿Por qué? Yo sí. Hasta acá. Bueno, está muy bien. No, prefiero otro tipo de instrumentos, sinceramente, que tasa fija en pesos. No, estás caucionado para comprar más cosas. Yo te digo, ¿tomaste deuda en caución? Vos decís, estás tomador, no colocador. No, sí. no estoy tomador. Mira, bueno. No, yo sí, contra L30, te lo digo. ¿Puedo interrumpir esta hermosa clase de timba financiera? No, el señor no es timbero, el señor no toma caución. Yo tengo los vicios de timbero. El señor es correcto. El señor dijo, yo no tomo deuda para comprar activos financieros. Yo dije que sí, digamos, compré la camioneta y tomé deuda, lo dije en agroeducación. Señor Marco, ¿lo dije o no lo dije?
A ver, por favor, no está. Sí, es correcto, Salvador. Y sé que mucha gente te siguió también. Pará, y lo dije antes que sucediera la caída de tasa. Lo dijo cuando el L24 estaba a 24.000 pesos. Y dije, voy a caucionar, me voy a comprar. Sí. Mirá cómo sabe. Mirá cómo sabe. ¿Viste? Yo sé porque yo también tomé. Pero que este señor dijo lo mismo que yo. O sea, esto es un universo de timberos que están tratando de... Bueno, a ver, de algo tenemos que vivir. O sea, hay tanta anomalía en el mercado, hay tanto desarbitraje en el mercado. Salvador, ¿le podés explicar a este señor que tomar arbitraje no está mal, no es delito, no es nada, es parte de la... Ya dice que es delito. Ahora, bien. ¿cuándo va a volver el crédito para la actividad productiva? Preguntarle a Salvador. Cuando baje la inflación. Quiere decir que este 2024 vamos a seguir sin crédito. El tema es que por más que la inflación siga alta y la tasa te vaya a quedar en reales en términos negativos, o sea, negativo en términos reales, allí lo que tenés es que si el giro comercial no te da la misma velocidad que te da la inflación, en definitiva estás destinando cada vez una mayor proporción de tus ingresos para pagar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? De que si la inflación va al 300%, el crédito va al 200%, pero mi giro va al 100%, por más que el crédito lo estoy licuando, los ingresos se me están cayendo contra el préstamo. Entonces, va a ser difícil que haya una actividad, o sea, en términos industriales, que pueda llegar a promocionar una suerte de bonanza en estos términos. Probablemente el sector exportador vaya a ser quien sea de motor para 2024, la parte energética, minería, pero el resto de sectores es probable que vaya a tener una caída en la actividad. Esta caída que va a venir dada por un producto que hoy en 2023 no cae por un exceso de pesos que te fomenta la actividad económica. Si uno desagrega el índice, te termina dando que los sectores que más cayeron terminan siendo los que están influenciados por la sequía, el resto permanecen relativamente estables, ni hablar de turismo que viene con un alza fenomenal, sobre todo de turismo de no residentes, por lo barato que está Argentina. Muy bien. Bueno, ¿tenés alguna pregunta más? Porque tenemos otro invitado y estamos escasos de tiempo. No, que la semana que viene no desaparezca, que tenemos muchas cosas que hablar seguramente. Prepárate. Prepárate porque la semana que viene tenemos el plan. Está visible. Y tenemos que aparecer de nuevo acá a poner la cara. Te agradecemos mucho, Salvador, un abrazo grande y muchas gracias por la participación aquí con nosotros en Agroeducación. Abrazo, Salvador. Gracias a ustedes por la invitación. Abrazo.